Listo. Muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Biloyer. Soy Amileta Mayo y hoy tengo la oportunidad de presentarles la segunda sesión del primer módulo del Diplomado de Derecho Administrativo con el tema Teoría General del Derecho Administrativo, que será desarrollada por el doctor Freddy Castro, quien es abogado especialista en Derecho Administrativo, Penal y Procesal Penal, así como en áreas de gestión pública, contrataciones con el Estado y control gubernamental. Cuenta con más de 16 años de experiencia profesional en la que ha ocupado cargos de relevancia en entidades públicas a nivel de gobierno regional y local. Muy bien, gracias doctor. Queridos participantes que nos acompañan a través de la plataforma de Zoom y de nuestras redes por transmisión en vivo, les recuerdo que pueden realizar sus preguntas durante la sesión y el doctor estará encantado de responderlas al finalizar la sesión. Finalmente, estimado doctor, estamos honrados por contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar. Ok, muy bien, no sé si me escuchan bien, perfecto, sí, está bien. Sí, se le escucha perfecto, doctor. Muchas gracias. Bien, primero, ante todo, agradecerle a B-Lawyers, ¿no?, por la invitación. Es un gusto volver bueno, a dirigirme a ustedes, ¿no?, a todo el equipo y también a los participantes que esta noche nos acompañan, ¿no?, en este diplomado de Derecho Administrativo. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy, ¿no?, respecto a la teoría general del derecho administrativo. Empezamos entonces rápidamente, pero antes de hablar de la teoría, nosotros tenemos que centrarnos, diríamos, en temas de cómo llega el derecho administrativo al Perú, ¿no? Pues eso es teoría general, ¿no? En el derecho peruano, ¿cómo puede insertarse teniendo en cuenta, ¿no?, de que han habido varios momentos que se busca internalizar, diríamos, integrar el derecho administrativo al Estado peruano? Primero recordarán ustedes que iniciamos con el derecho, pensábamos que el derecho administrativo era una rama de derecho civil, estaba subsumido. Tal es así que en el Código de Procedimientos Civiles, ¿no?, vemos que pretendíamos regular la acción contenciosa administrativa en el cuerpo de derecho procesal civil, cosa que no sabemos, que no es cierto, ¿no? Porque el derecho administrativo es una rama eminentemente pública, forma parte del derecho público, no de derecho privado como es el procesal civil. Entonces, a lo largo del tiempo se ha hecho un esfuerzo, y hemos hecho todo un esfuerzo, para que el derecho administrativo sea reconocido como tal, ¿no? Y teniendo en cuenta los elementos del Estado, primeramente, para poder siempre entrelazar una entidad pública que representa al Estado con un administrado. Y esa relación, en principio, esta relación jurídica forma parte del derecho. Bien, nosotros sabemos que el Estado es una persona jurídica, ¿no?, que tiene o está conformada por una comunidad política dentro de un territorio determinado y organizado soberanamente en un gobierno propio con una decisión y también acción, ¿correcto? Sabemos que el Estado cuenta con elementos que decíamos es teníamos organización políticamente y jurídicamente organizada. Sabemos que también para poder pretender dar diríamos, un concepto de Estado, tenemos que tener en claro, pues, que existe primero crear un orden necesario, el bienestar de la nación, es decir, hacer esfuerzos para el bienestar de la nación, asegurar la convivencia social, como a través de las normas, bueno, las municipalidades, también las ordenanzas municipales, los gobiernos locales, ¿no?, los gobiernos regionales y también los propios
por el propio gobierno central, emite disposiciones para asegurar la convivencia social. Claro está que estas son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Y que, como toda norma, tienen consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento. Otra definición también vinculada, ¿no?, al Estado es el establecimiento de medios de desarrollo cultural, económico, político, social. Entonces, cuando hablamos de Estado, decimos que es toda obra humana, obviamente hay un grupo humano que ha construido, ¿no?, él mismo lo ha construido para poder atender fines sociales, colectivos, que los miembros de una sociedad, ¿no?, se encuentren debidamente organizados, y es así porque el Estado se originó como una estructura o una entidad pública, ¿no?, que a través de todo un ordenamiento jurídico, ¿no?, que se ha impuesto o se ha creado para toda la sociedad, suple pues algunas imperfecciones de nuestra vida que pueden haber llena de relaciones, porque busca, ¿no?, establecer claramente cuáles son, cuáles son esas normas que deben cumplir sí o sí para poder vivir en sociedad. El gran desafío del derecho administrativo, muchos hablan de la constitucionalización del derecho administrativo. O sea, llevemos esta rama de derecho público, ¿no?, a la constitucionalización. Tal es así que existen organismos u órganos como el medio autónomo, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que se pronuncia también sobre temas administrativos. Y siempre cuando hablamos de las bases constitucionales aterrizamos en los dos conceptos, son en los dos del binomio, diríamos, entre pueblo y Estado, ¿no? El pueblo en sí mismo es titular de la soberanía, el propio pueblo emerge ello, y el Estado se encuentra jurídicamente organizado y tiene básicamente organismos habituales o órganos habituales, como son el Poder Legislativo, que da leyes, el Ejecutivo, que hace cumplir las leyes, y el Poder Judicial, que imparte justicia, ¿no?, dentro de un territorio. Entonces, para hablar de bases constitucionales, ¿no?, en la teoría general del derecho administrativo, tenemos que tener en cuenta que la estructura básica del derecho constitucional, y especialmente el derecho administrativo, va a ser determinada por estos dos elementos fundamentales. El pueblo, que en sí mismo es titular de la soberanía, y el Estado, que se encuentra jurídicamente organizado y se manifiesta a través de los órganos habituales que nosotros conocemos como poder legislativo, ejecutivo, ¿no?, y también el judicial, ¿no? El pueblo, nosotros sabemos que es un elemento humano, está creado, es un conjunto de seres humanos, y que en su calidad de titular real del poder político, porque ellos dan el poder, trasladan al gobernante ese poder para que los gobierne, como sabemos, dentro del principio de soberanía, y esta condición, ¿no?, de destinatario de alto poder rodeado de ciertas garantías. Recordemos que si tenemos las bases constitucionales dentro del derecho administrativo, la constitución política tiene estos límites de estos detentadores del poder. En consecuencia, ¿no?, el pueblo sigue y seguirá siendo titular del Estado, ¿no? Y es más, si seguimos por diríamos, esa misma línea, el artículo 45 de la Constitución Política del Estado peruano de 1993, vigente a la fecha, señala, y lo voy a leer de manera textual, dice que el poder del Estado emana del pueblo, lo que estábamos hablando respecto a las bases condicionales, ¿no? Y dice, el poder del Estado emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Escuchemos, responsabilidades que la Constitución y las leyes establezcan. O sea, la Constitución propiamente es la que va a establecer esos límites que va a tener el soberano, que va a tener, ¿no?, la persona que va a emitir las disposiciones dentro de un país, en nuestro caso el presidente. O sea, la Constitución le fija los propios límites.
Ninguna persona, organización o fuerza armada, política, policía nacional y sector de la población podrá arrogarse el ejercicio de este poder si lo hace constituir rebelión o sedición. ¿No? Miren, ¿ah? Entonces, claramente se encuentra establecido cuáles van a ser estos límites y la Constitución es claro cuando establece de que si en caso se transgreda la Constitución o una norma que está contenida, bueno, es una ley, va a tener las consecuencias. Básicamente la Constitución establece estos límites. Por ejemplo, ¿no? Si existe una ley que vulnera un derecho fundamental, todos me dirán, profesor, si esa sí existe, doctor Freddy, y recurriríamos al Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad, buscaré, claro, ¿se dan cuenta? La Constitución ya ha establecido los mecanismos, ¿no? Porque recuerden que todos los poderes del Estado, no es que cada uno, si bien es cierto, tiene una función primordial, principal, ¿no? Del Estado, pero estos tres poderes se controlan interorgánicamente, se van controlando ellos. No es que uno hace lo que desea y el otro también sigue lo propio. No, no, no. Ellos se van a controlar interorgánicamente. Otro elemento, cuando hablamos de las bases constitucionales, es el territorio, ¿no? Que esta es una base geográfica encerrada dentro de las fronteras del Estado, el espacio del cual ejerce la potestad del imperio, ¿no? Y tal es así que el artículo 54 de la Constitución Política del Estado establece que el territorio del Estado es inalienable e inviolable y comprende no solamente el suelo, el subsuelo, también el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre, ¿no? El dominio marítimo del Estado comprende el mar adyacente a sus costas, ¿no? A su lecho y el subsuelo, y establece claramente cuáles son los límites del dominio marítimo donde el Estado ejerce su soberanía y jurisdicción, ¿no? Sin perjuicio de las libertades que la comunicación internacional establezca, ¿no? De acuerdo a los convenios o los tratados ratificados por el Estado peruano. Y en este territorio, diríamos, en este territorio, se va a ejercer claramente el Estado, la soberanía, la jurisdicción, ¿no? El espacio aéreo, que cubre todo su territorio, y el mar adyacente a las 200 millas, ¿no? Miren, este es un dato muy interesante respecto a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Establece en su sección 2 límites del mar territorial. Artículo 3 y el artículo 4 nos dice que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta el límite que no exceda las 12 millas marinas, medidas a partir de la línea base determinada de conformidad con esta convención, o sea, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ¿no? Y también el límite al exterior del mar territorial, ¿no? Que es el límite exterior del mar territorial, es la línea, pues, de cada uno de estos puntos se encuentra o está del punto más próximo de la línea de base a una distancia igual, ¿no? De la anchura del mar territorial. Y por último, ¿no? Dentro de la base, la soberanía, ¿no? Esta soberanía, que es este poder superior que reside en el pueblo, ¿no? Y que se ejerce por el Estado a través de sus gobernantes y funcionarios, ¿no? Los funcionarios del Estado, pues, ejercen soberanía. Por eso que cuando dentro de las entidades, los funcionarios públicos, que se le da la confianza al servidor público, el que ejerce la función pública, tiene que tener en cuenta que representa al Estado. Pero, profesor, una municipalidad también, claro, es una entidad pública, representa al Estado. Y por ello, también va a ser responsable de los actos que ejecuta, ¿no? ¿No? Acá hay unos pequeños datos, ¿no? Respecto a lo que sucedió el 21 de diciembre de 2023, ¿no? Y respecto también, ¿no? A algunas noticias respecto al autogolpe del Estado, ¿no?
Ahora, ya hacemos las bases constitucionales, se busca la constitucionalización del Estado, y las bases sociales va comenzando el Estado, perdón, en la teoría, ¿no? Del derecho administrativo comienza a avanzar para poder llegar pues al derecho moderno que estamos hoy día, ¿no? El derecho administrativo moderno, diríamos, ¿no? Y también lo que conlleva el derecho procesal administrativo y todo, ¿no? Entonces, pero en las bases sociales del derecho administrativo ya se ve, ¿no? La figura se acerca ya a la figura del Estado de Derecho y el Estado de Bienestar. Y cómo los derechos individuales, estos derechos individuales, cómo se van, diríamos, a desarrollar, cómo se van a mostrar en el derecho, en el Estado de Derecho, ¿no? Como sabemos, pues, el Estado de Bienestar, tenemos que tener en cuenta que siempre un Estado de Derecho que ha sufrido toda una modificación. Ustedes recordarán que anteriormente, antes de llegar a un Estado de Derecho, existía el Estado de Policía, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante, que es cuando el monarca tenía el poder concentrado y este emitía, ojo, emitía decisiones y no existía reconsideración, apelación, no había una forma de cómo revertir esa decisión, sino que era una potestad, en este caso del monarca, de poder decidir a quién y a quién no le otorga el derecho. Doctor Frey, ¿lo hacía a su conveniencia? Sí. ¿Y había justificaciones? No. Tampoco se las entregaba. Pero en un Estado de Derecho, ustedes saben, que existe, ¿no? Bueno, antes de ser un Estado de Derecho per se propiamente, ha tenido y ha sufrido algunas evoluciones. Y claro está que ha ido perfeccionándose en el tiempo, ¿no? Y se puede decir que lo fundamental era al inicio el respeto de la ley por parte del Poder Ejecutivo, el principio de legalidad. Este principio de legalidad que todos los funcionarios, los servidores, ¿no? La administración en general, tienen que obedecer a lo que establece la Constitución y la ley, el principio de legalidad. Entonces, cuando se da pues los derechos individuales en el Estado de Derecho, se establece claramente que la ley debe respetar pues, los principios superiores. Este es el principio fundamental que sabemos que es el respeto a la constitución política, no del Estado. Y el individuo tiene que aparecer protegiéndose contra estos avances injustos de los poderes públicos. ¿Por qué? Porque existen derechos preexistentes que tienen los propios individuos, como por ejemplo la vida, derecho al medio ambiente, que son derechos propiamente innatos al ser humano, preexistentes, que no necesitamos una constitución, no necesitamos una ley para poder reconocerlos, porque nacen con uno mismo. Entonces el individuo tiene pues que poder afianzar y poder fortalecer y proteger, ¿no? Sus derechos ante cualquier avance político, diríamos, que pueda de una u otra manera soslayar, ¿no? O vulnerar o transgredir sus derechos. Y cuando empezó el tema del Estado de Derecho, toda esta, diríamos, esta tendencia a un Estado de Derecho, que se respeten, ¿no? Los derechos de las personas y que ya no veamos a la entidad aquí y el ciudadano acá, sino busquemos una igualdad. Hubo pues respuestas autoritarias de la crisis del liberalismo clásico, ¿no? La negación de los derechos individuales. Decíamos, ¿cómo vamos a cambiar esta situación? ¿No? Es difícil, estamos acostumbrados a un estado de policía, que el monarca tome la decisión y que nadie le cuestione, y ahora vamos a cambiar esta percepción que nosotros tenemos para otra y que pueda perjudicarnos a nosotros como mandatarios, como monarcas,
nuestras decisiones, es decir, ahora van a revisar nuestras decisiones. ¿No? Entonces se ha hablado mucho de la legalidad socialista, radicalmente siempre distinta en su finalidad y la función legal de la legalidad habitual en el mundo occidental. Y no se trata, ojo, de proteger individuos o situaciones, sino también hay que crear situaciones nuevas, específicamente en una sociedad socialista, ¿no? Entonces, decimos, ¿qué pasó con este tema? La negativa a una respuesta negativa de la crisis del liberalismo clásico, ¿no? Busquemos una solución, ¿no? Uno de los temas del Estado de Derecho, no, bueno, el Estado de Derecho, las garantías individuales de la libertad, aparece como un punto fundamental, indispensable. La superación, pues, de este ahogo social y económico, y surte, pues, después de ello, buscan, ¿no? Una solución llamado estado de bienestar, que no solamente busquemos, ¿no? La garantía de los individuos, sino también busquemos los derechos sociales. Entonces, desde la concepción del estado de bienestar o también estado social de derecho o estado social, como le denominan, su idea central era que el derecho se inspira no es en la idea de la igualdad de las personas, sino en la nivelación de desigualdades. Vuelvo a repetir, cuando hablamos del estado de bienestar, no se va a inspirar, ojo, no se va a inspirar en la idea central, no va a ser la idea de la igualdad de las personas, sino la nivelación, o sea, tratar de nivelar las desigualdades que existen entre ellos. Y la igualdad deja de ser, pues, hacer punto de partida del derecho para poder convertirse en una meta o inspiración de todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Y también dentro de la temática del estado de bienestar, ¿correcto? Del estado de bienestar, se habla también de las garantías sociales, justo que estábamos hablando, ¿no? Estas manifestaciones que nosotros conocemos como la asistencia social, los seguros sociales, ¿no? Estos postulados que buscan a líneas generales el amparo del trabajador. Por eso que le decía que no solamente buscan garantías individuales, sino también garantías sociales, ¿no? ¿Por qué? Estas garantías sociales persiguen como objetivo, ¿no? Proteger al individuo como gobernado frente a todas esas arbitrariedades, ¿no? O ilegalidades que se puedan dar también por el poder público, ¿no? Frente a los, diríamos, acciones, desmanes de ciertas autoridades que depositan en ejercicio en la actividad estatal. Entonces, el estado de bienestar, ¿no? Tiene mucha influencia, diríamos, ¿no? De las garantías sociales. Y esta garantía social que casi al momento que yo les comentaba respecto al estado de policía, donde no existía, ni para el propio individuo, mucho menos, iba pues a darse, diríamos, oportunidad que las personas manifiesten quizás o reclamen con un derecho de manera conjunta, ¿no? Entonces, en el estado de bienestar, sí se impulsa, se propugna esa situación. Cuando hablamos de la libertad del estado de bienestar, sabemos que la libertad desempeña un papel de vital importancia dentro del estado de bienestar. ¿Por qué? La libertad va a ser siempre compatible con un grado sustancial de igualdad. Recordemos que la libertad, muchos de ellos, es considerado como el segundo derecho fundamental. Y miren, un dato muy importante, dentro de las bases sociales de derecho administrativo, como les comentaba, ya no ingresó solamente la garantía individual, sino la garantía no social, que tiene que ver con el aspecto económico también, ¿no? Se ve la libertad del consumidor, es decir, el consumidor puede ir donde él desee y a través de la oferta y la demanda pueda consumir lo que él desee. No le podemos restringir a un monopolio, tampoco consignar
un precio que no esté regulado y que pueda perjudicar a sus intereses. Entonces, ¿cómo sucede ello? ¿No? Sabemos que, bueno, actualmente Indecopi se busca, pues, proteger al consumidor. Y aquí en las bases sociales del derecho administrativo, en la teoría general, establece, pues, la libertad del consumidor, que generalmente se da, ¿no? En dos puntos, ¿no? Respecto al sistema de libre mercado, toda institución permite que los consumidores elijan los bienes y servicios que puedan brindarse de mayor satisfacción. El libre juego de la empresa privada, ¿no? Siempre va a maximizar la satisfacción del consumidor y él elegirá dónde quiere comprar o no quiere comprar, qué quiere consumir o no. Y a través de la libertad que se le da de contratar en el momento de comprar lo que él desee o lo que quiere, el consumidor también tiene ese poder, ¿no? Mediante su demanda sobre los planes de producción, causándolo siempre las actividades eh, para las de mayor demanda, ¿no? Lo empresarial. Entonces aquí, hasta aquí hemos conversado, ¿no? Un poco respecto a la estructura del Estado, a las bases constitucionales del Estado. Bueno, empezó con las históricas, de vienen las constitucionales y las sociales, para poder llegar, pues, al Estado moderno o al derecho administrativo actual o contemporáneo. Y vemos, uno de los puntos es que la administración, el Estado, ¿cuáles son estas funciones estatales que tiene que cumplir el Estado? Todos nos remontamos a lo que dice el artículo 1 de la Constitución Política del Perú, vigente del año 1993, que dice y establece claramente que la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad del Estado. Clarísimo. Empezamos que la función principal del Estado es defender a la persona humana, respetar su dignidad, porque estas son las dos grandes preocupaciones, ¿no? Y responsabilidades, diríamos, que tiene el Estado del Perú. ¿Y cuáles son esas funciones, ¿no? ¿Cuáles son esas funciones que tiene el Estado, ¿no? Cuáles son esas funciones, ¿no? ¿Qué debe cumplir el Estado para poder llegar a ese estado de bienestar que nosotros estábamos hablando hace unos minutos? Ya, muy bien, profesor. Usted me dice que tenemos tres poderes, que cada poder tiene un rol, que se controlan interorgánicamente, cada uno, no es que cada uno hace, o diríamos, se hace roles que ellos quieren nada más y que no se pueden ser controlados. No es así porque los tres van a responder a lo que establece la constitución política del Estado, ¿no? Porque sabemos que la Constitución, como Carta Magna, todos los actos o sentencias o leyes o actos de gobiernos que se emitan deben estar siempre vinculados a la Constitución. Porque si no, perdón, estaríamos vulnerando el Estado de Derecho en que vivimos. Entonces, existe una función legislativa para el Congreso, se materializa a través de leyes, porque ellos crean la ley, ellos hacen las leyes. Una vez pregunté, le dije, ¿cuál es la función principal del Congreso? Me dijeron, no, él modifica las normas. Su función principal es que crea leyes, ellos emiten leyes. La función judicial, que a través de un procedimiento, perdón, un proceso judicial, sea por cualquier materia,
terminen con una resolución que casi siempre pone fin al proceso, que es la sentencia, que nosotros ya sabemos las partes que tiene la sentencia, su función principal, positiva, considerativa y resolutiva. La función ejecutiva, ¿no? Que es la gestión, diríamos, la administración de todo el Estado a través de sus pequeñas reparticiones de poder que se llaman ministerios, emite los actos de gobierno, perdón, que van a dirigir y van a conducir diríamos, estas políticas que establece el gobierno de turno, ¿no? A través de estos actos de gobierno, ¿no? También el Estado tiene algunas o dos funciones también adicionales, ¿no? Que es importante señalarlas, ¿no? Uno es respecto a la función gobernativa, ¿no? Las autoridades políticas eh, que son elegidas mediante voto popular, voto de confianza también, ¿no? Estos actos no políticos que están sujetos a un control judicial y son actos de gobierno, entendemos, de la manifestación de la naturaleza política que realiza la administración pública y la cual debe ser pues acatada bien, ¿no? Y la función administrativa que corresponde a todo pues ese aparato de la actividad administrativa que ejecutan y realizan las entidades públicas, perdón, y sus agentes para poder garantizar, ¿no? La prestación de los servicios públicos básicos, ¿no? Y la protección, por un lado, también del interés público. Entonces existen dos funciones adicionales que el Estado tiene que asumir para poder llegar al tan ansiado estado de bienestar, estado de derecho que nos encontramos, ¿no? Entonces ya tenemos claro cuáles son esas funciones principales y las funciones adicionales que tiene el Estado, incluso que vamos a ver ahora las funciones también en la actividad prestacional, entre otros, pero es importante ahora ya tratar de conceptualizar, ¿no? O entender el concepto del derecho administrativo. Siempre en la teoría general, lo que se busca, ¿no? Es tratar de llegar a un concepto y cuál fue el propósito, ¿no? De todas estas fases que ha pasado el derecho administrativo para hacer lo que tenemos hoy en día. Entonces, el concepto de los juristas, patrón Faura, ¿no? Pedro Patrón Faura y patrón Bedoya Pedro también, habla pues que el derecho administrativo es una rama del derecho público interno, ¿no? Que trata de la administración y manejo de los servicios públicos en base a las determinadas normas legales. Otro va a ser un conjunto de normas, principios que regulan y rigen el ejercicio de funciones de poder, la administrativa en este caso, y se entiende que el derecho administrativo va a ser el régimen jurídico de la función administrativa, ¿no? Sobre todo el circuito del obrar jurídico, ¿no? Eso es lo que establece, ¿no? El jurista Roberto Dro. Y hay varios conceptos de derecho administrativo, ¿no? Y este es muy interesante, de Gabino Fraga. Dice que derecho administrativo, una rama de derecho público, claro, ahora sí ya lo dice, evidentemente es una rama de derecho público que regula la actividad del Estado y que se realiza, ojo, ¿cómo se materializa? En la función administrativa, siendo que esta función administrativa, es una actividad del Estado que se encuentra constituida de actos, operaciones y tareas conforme a la legislación positiva establecida en la ley de ejecutar la realización de sus fines, ¿no? Por eso que dentro de una entidad pública, cuando se emiten los actos administrativos o actos de administración interna, todos estos, ¿no? Responden a una norma expresa, general y especiales, e interna de las propias entidades. Por ejemplo, el reglamento interno de trabajo de una municipalidad,
Está escrito, eso debe cumplirse. Actos. Quiero comprar 10 carros, ambulancias. Profesor, ¿y cómo hago ese tema? El derecho, no, la norma de contratación de normas especiales, 3225. Aplico a través del procedimiento de selección que corresponda. ¿Mm? Tengo que hacerlo necesariamente. Quiero comprar o alquilar un local. ¿Qué debo de hacer? Tengo que ver, pues, hacer contrataciones directas, de ser el caso, una contratación directa. Quiero hacer un plan de contingencia y seguridad nacional. Un tema misional. Hay que cumplir lo que dice, establece las normas. Hay que hacer un plan de contingencia, plan de seguridad ciudadana. Y tiene que estar aprobado con una resolución. Es decir, el titular de la entidad también tiene que involucrarse. Entonces, es muy importante, ¿no? Que cuando hablemos de derecho público, es lo que regula la actividad no estatal. Hay muchas teorías respecto a las características o a los caracteres del derecho administrativo, ¿no? Yo les pongo tres nada más que engloban la gran mayoría que tenemos. Que es público, es una característica del derecho administrativo, existe una relación permanente y recíproca respecto del Estado con la colectividad a la que debe servir y a la vez exigir el acatamiento. Es dinámico, sabemos que el derecho administrativo es constante, es cambiante, ¿no? La ley 27444, su tubo, las normas que se emiten dentro de las instituciones es cambiante, los decretos supremos, decretos de urgencia, ¿no? Que se van emitiendo, es constante cambio, ¿correcto? Es operativa y es tendente a evolucionar y perfeccionar conceptos y necesidades que se dan en el momento, ¿no? Y hay una reflexión, ¿no? Doctor Frey, ¿es importante que las normas cambien de manera constante? Sí, siempre es la buena evolución, ¿no? Pero no pretendamos tampoco realizar una regulación sobre un tema en particular, ya lo tenemos, y no podemos hacer una sobreregulación, porque si hacemos una sobreregulación para poder tener el tema de que el derecho administrativo es dinámico, podemos incurrir, ¿no? En conflicto de leyes y le hacemos un gran problema al funcionario público o al servidor al momento de su aplicación. ¿No? Un caso palpable es cuando, ustedes recordarán, nosotros tenemos regímenes laborales, ¿no? Y cuando inició el tema de servir, yo recuerdo muy bien que habían 276 que tenían ese régimen, una institución de salud, y que se le pretendió aperturar, se le sancionó a varios colaboradores, trabajadores, por el código de ética, ¿no? Y servir cuando llegó, no, ellos tienen su propio decreto legislativo 06, perdón, su decreto, su reglamento, 00590, PC. Tienen que seguir sobre eso, no se puede. Entonces el funcionario tenía varias normas cómo aplicar y al final pues ya se estableció que cada régimen laboral es distinto y tiene su propia normativa que aplicar, ¿no? Otra característica, ¿no? Ojo, otra característica es humanista, una acción y desarrollo emana y base a los seres humanos. Por eso que el derecho administrativo, ustedes han visto, siempre busca o la tendencia, su finalidad es eminentemente pública y que cuando los servicios públicos beneficien al ser humano, ¿no? Por eso decimos que los servidores públicos
o los funcionarios y servidores públicos que trabajan dentro de instituciones, el cliente que tienen ellos no es el jefe, no es el titular, no es el presidente, no es el cliente, es el ciudadano. A él le debemos rendir cuentas. Entonces, estas son algunas características que hemos consignado, ¿no? Respecto al derecho administrativo público, relación permanente con el Estado. Ahí interviene esta relación, el Estado, dinámico, constante cambio, siempre hay cambios, ¿no? Y humanista, ¿correcto? Y humanista, porque está desarrollado y siempre va hacia seres humanos. El derecho administrativo, el derecho administrativo también tiene fuentes, ojo, tiene fuentes, ¿no? Uno de ellos es el artículo 5, el título preliminar, ¿no? Establece claramente cuáles son esas fuentes de derecho administrativo, ¿no? Estas fuentes formales que la vamos a detallar. Primero, la constitución política, arriba, tratados incorporados al ordenamiento jurídico también, nacionales. Las normas, las leyes, perdón, y las normas con rango de ley, las ordenanzas municipales, por ejemplo. Los decretos supremos, que son de alcance general, pero hay que ver también dónde podemos aplicarlo. La jurisprudencia jurisdiccional y los precedentes administrativos. Sabemos que hay ciertas entidades que gozan de esas facultades para emitir los precedentes administrativos. Y también los principios generales del derecho administrativo. Estos principios generales, que son estas pautas orientadoras que van a servir cuando exista una deficiencia o no esté regulada una situación particular en la ley de procedimiento administrativo general. Tengo que recurrir a los principios para que me ayuden, ¿no? Entonces empezamos con el primero, la constitución política del Estado. Existe una supremacía de la Constitución. Sabemos que la Constitución prevalece sobre toda norma legal que tiene inferior jerarquía, ¿no? Y así sucesivamente. Y cuando hablamos de la publicidad, por ejemplo, de las normas, es esencial pues que éstas se publiquen, ¿no? Para que obtengan su vigencia como toda norma estatal. La constitución política, cuando iniciamos esta ponencia, ¿no? En esta sesión de este diplomado, delimitamos claramente que en la constitución, muy al margen, que también es muy importante tener los derechos humanos, derechos positivos estatales, cómo se desarrolla la función pública, los medios de control que tenemos hacia los actos de administración eh, o, o actos de administración interna que realizan las instituciones, por eso medio de control, recuerdan ustedes, el proceso contencioso, por ejemplo, administrativo, que tiene dos finalidades, ¿no? El control jurídico de los actos administrativos o cualquier, diríamos, acción administrativa, y el otro, pues, los intereses de los administrados. Muy al margen de este tema muy importante de derechos, también les dije que la constitución política del Estado limita la actividad estatal, la limita, ¿correcto? Segunda fuente formal del derecho administrativo es la ley, ¿no? La ley como norma jurídica que se encuentra dictada por un legislador, Congreso, es un precepto, ¿no? Ya establecido por una autoridad competente, donde se manda o prohíbe algo, ¿no? Que tiene siempre que estar alineado con la
justicia, claro está, y cuyo incumplimiento, ¿no? O transgresión te conlleva a una sanción, teniendo una consecuencia jurídica, ¿no? Y la ley, pues, de cumplimiento obligatorio. Los reglamentos, que también son fuente formal del derecho administrativo. Recuerden de que en el derecho administrativo todo se encuentra escrito, nada es verbal, principio de legalidad, lee normas y emite disposiciones. Los reglamentos, fuente de derecho administrativo, comparten la ley, la característica de esa norma jurídica, pues, son de carácter general, reguladoras de conducta ciudadana, pero se encuentran también subordinadas no solo a la Constitución, sino también a las leyes, ¿no? Los reglamentos lo que buscan es regular, ¿no? Desarrollar las normas, ¿no? La ley en este caso. Otra fuente, ahora las fuentes ya muy formales, ahora vemos las fuentes interpretativas del derecho administrativo, por ejemplo, la jurisprudencia, que son un conjunto de fallos uniformes emitidos por las autoridades jurisdiccionales competentes para el caso específico, por ejemplo, la Corte Suprema de la Justicia de la República o el Tribunal Constitucional en algunos casos, y esta jurisprudencia nos puede servir, ¿no? De modelo, diríamos, o antecedente para casos análogos, siempre que la ley lo permita, ¿no? Porque en algunas normas, por ejemplo, como el derecho penal, el derecho administrativo sancionador, ¿no? Se encuentra solayada el tema de la tecnología. Y también en los procesos constitucionales y los contenciosos administrativos, que al momento de resolver cualquier caso concreto, pueden interpretar estas disposiciones administrativas, ¿no? En la jurisprudencia es una fuente interpretativa, ¿no? Y ayuda mucho, muchas veces, ¿no? En la aplicación del derecho administrativo. Como les comentaba también, otra fuente interpretativa, ¿no? En caso, diríamos, no encontramos una solución, no podamos, no encontramos regulada una situación en particular, todo cuerpo normativo, toda ley, ¿no? Siempre goza de principios, ¿no? Que estos son estos soportes estructurales del sistema normativo, integran estas pautas de orientación jurídica hacia las normas y a veces ocasionales, completas también, ¿no? Y sometidas a cambios incesantes y continuos, ¿correcto? Claramente establece que los principios generales de derecho administrativo son soportes estructurales del sistema normativo. Ayuda mucho, sí, pues algunos principios que ustedes conocerán, pues, el principio de legalidad, el principio de informatismo, el debido procedimiento, ¿no? Que tiene que ver el principio de ofrecer pruebas, ¿no? Y los 19 principios que establece la LEPAJ, principio. ¿Cuáles son esas fuentes supletorias de derecho administrativo? Doctrina, opiniones de autores, ¿no? Si bien cierto, no son obligatorios, pero muchos de ellos tienen una imperialidad lógica y buen sentido. La costumbre, también considerada como norma jurídica no escrita, que va formando insensablemente la repetición, por el tema de la repetición, el uso constante, de manera reiterada, ciertos actos, y que se traducen, pues, en un asentimiento popular y voluntad de aceptarlos como preceptos obligatorios, ¿no? Este tema también muy interesante respecto a cuáles son estas fuentes interpretativas, estas fuentes formales, ¿no? Del derecho administrativo, ¿no? Otra fuente también, ¿no? Que tiene que ver el tema de los decretos, ¿no? Los decretos de urgencia, que son emitidos por el presidente, nada más, ¿no? Y los decretos supremos tienen todo un procedimiento, ¿no? Que se dan para regular ciertas situaciones. Los decretos legislativos, como está delegada al Ejecutivo, por eso le dice, oye, toma,
para que tú legisles, pero sobre un una determinada materia. Ahora bien, las funciones de la administración, ¿no? Propiamente en la teoría general del derecho administrativo, el Estado cumple pues unas diversas funciones, ¿no? Y entre ellas la función administrativa es una función principal y fundamental. Tal es así que al inicio comentábamos que el Estado es una entidad jurídica, está ubicado en un ámbito físico determinado y que ejerce pues este poder respecto a un conjunto de personas, divide en tres poderes, legislativo, judicial, y como dice según Montesquieu, es una garantía, ¿no? Para que cada uno haga su labor y no se busque un gobierno tiránico, despótico, cuando se concentre en un solo poder del Estado. Y ahí se genera grandes problemas, ¿no? Porque él va a tener toda la, diríamos, todo el poder para tomar las decisiones sin seguir, pues, a otro, ¿no? Entonces, y como les comenté, pues existen funciones que están compartidas, pero estos poderes se controlan mutuamente, ¿no? Por eso decimos que es un control interorgánico, ¿no? Y las tres funciones, ¿no? Y la función administrativa propiamente, ¿no? Ya hemos visto la función legislativa, que es la creación de normas generales, la función jurisdiccional, que es de naturaleza imperativa, interpartes, y puede ser que estos pronunciamientos sean erga omnes, es decir, para todos, ¿no? Cuando sean precedentes vinculantes, ¿correcto? Y esta función administrativa que estábamos hablando trasciende mucho en el poder ejecutivo, ¿no? ¿Cómo, cómo un Estado, ¿no? Puede gobernar, puede realizar ciertas funciones si no tiene primero, ¿no? Una visión de la función administrativa. ¿Cómo vamos a poder articular dentro de la estructura de la organización pública organizacional del Estado? ¿Cómo voy a poder hacer? ¿Cómo voy a poder hacer dicha función? Pero profesor, pero la ley de procedimiento administrativo general establece que esta norma es de aplicación para todas las entidades del Estado. Sí, sí, cierto. Es más, se establece todo un catálogo, ¿no? Todas las normas. Se define a todas las, a través de las entidades que la conforman, empleando un criterio meramente orgánico. Pero estas actividades, ¿no? Estas funciones diríamos, se materializan a través, se realizan a través de las actividades. Una de ellas es la actividad de limitación de derechos. ¿No recuerdan que yo le decía el estado de policía? No, esta es la actividad de policía o limitación de derechos. Aquella facultad que se le da a la administración de poder limitar derechos, sean fundamentales o no, ojo, a fin de desarrollar un adecuado comportamiento, ¿no? Un adecuado comportamiento del interés general, una situación de interés general, ¿no? Haciendo uso de esta facultad o actividad limitadora. Por ejemplo, puede otorgar licencias, permisos, a fin de que los particulares puedan desempeñar determinadas actividades. También lo pueden dar si ellos no consideran que les corresponde el derecho. Claro está, luego de un procedimiento administrativo previo con todas las garantías que establece la norma, la ley, o los instrumentos de gestión, llámese TUPA, textos únicos de procedimientos no administrativos, los tuvo, texto único ordenado, ¿no? Procedimientos administrativos. Otra actividad es la actividad prestacional.
siempre el Estado, dentro de la función administrativa, busca este manejo de los servicios públicos básicos que debe tener la población, que deben tener pues los ciudadanos. Y un servicio público es de prestación obligatoria, individualizada y concreta de bienes y servicios que son necesidades primordiales de la comunidad, por ejemplo, el derecho, pues, el tema del agua, ¿no? Pero ustedes me preguntarán, profesor, pero hay varias personas que no tienen agua. Claro, la actividad prestacional no se está cumpliendo por parte del Estado. Otra actividad es la actividad de fomento, ¿no? Consiste, pues, en la realización, ejecución de determinadas acciones por parte, pues, de la administración pública, a fin de promover o estimular la ejecución o realización de ciertas actividades por los particulares, las mismas que también son consideradas de interés general, de fomento, ¿no? Por ejemplo, en las municipalidades, estas acciones que buscan a través del fomento del empleo para que los jóvenes tengan trabajo, ¿no? Eso busca siempre promover estas actividades, ¿no? Y a través de las empresas que puedan apoyar a la comunidad. Es una función de la administrativa, ¿no? Por eso lo hacen, bueno, tenemos a las municipalidades, por ejemplo, que tienen que ver esa función principal también ellas, ¿no? La actividad normativa, ¿no? El Estado tiene el deber de emitir normas jurídicas también de rango secundario, no la ley, sino rango secundario, los reglamentos, ¿no? Que son inferiores a la ley, claro está. Y dentro pues, de ello podemos encontrar pues, los reglamentos que buscan en principio complementarlas o hacer operativas las leyes, también los reglamentos autónomos, ¿no? Los que mismos requieren para, por ejemplo, regular propiamente, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, la ley de contratación del Estado, la ley de las declaraciones juradas, por ejemplo, de intereses y bienes y rentas, tienen reglamentos en que se busca operativizar la ley. ¿Existe también, profesor, actividad sancionatoria? Sí, el Estado también tiene que realizar los puniendi estatal, administrativo, y sanciona pues a los infractores. Ojo, que no son delitos, son infracciones que se encuentran establecidos en la ley, tipo de legalidad, para poder sancionar. Otra es la actividad cuasi jurisdiccional, donde en algunas oportunidades, a algunos particulares, se le da la posibilidad, ¿no? Que a través del procedimiento administrativo trilateral, ¿no? Que bueno, pues el resultado puede ser susceptible del Poder Judicial, que puedan pues emitir estos tribunales administrativos o entes colegiados, ¿no? Se le da esa facultad para que puedan dirimir los conflictos o resolver ciertas controversias de relevancia jurídica que se gestan entre particulares, entre estos y también propios del Estado, ¿no? Es la actividad jurisdiccional, cuasi jurisdiccional, ¿no? Y para terminar, ¿no? La actividad arbitral. Doctor Freddy, el tema del arbitraje sí, ¿no? Es aquella donde la autoridad administrativa va a resolver de manera definitiva una controversia suscitada entre particulares a través de una decisión que va a ser vinculante para las partes de este conflicto. Es la actividad no arbitral, ¿no? Existe un arbitraje nacional o internacional también, ¿no? Que también es una función administrativa, la actividad jurisdiccional, la función arbitral, ¿no? Ahora, uno de los temas también importantes de la teoría general es cómo se relaciona el derecho administrativo con otras ramas, ¿no? ¿Y habrá una relación? Primero, al inicio, cuando conversé con ustedes, hablábamos de la constitucionalización del derecho administrativo.
constitucionalización del derecho administrativo. Sabemos que el derecho administrativo nace en el derecho constitucional, ya que en todo Estado democrático, en todo Estado de Derecho, todos los organismos públicos, las normas que se fundamentan, las acciones, todas las actividades públicas, tienen su origen constitucional. Por eso se relaciona con el derecho administrativo. Es más, en la Constitución está claro que los actos o acciones que emergen dentro de la administración pública son susceptibles de ser revisados por el Poder Judicial. Ahí está, el derecho administrativo figura ahí. Derecho internacional. El Estado, ya sea dentro o fuera, cumple pues con las actividades administrativas propios de los órganos acreditados en el exterior, ¿no? Como por ejemplo las embajadas, tienen o forman pues temas administrativos, los consulados, cumplen también con actividades administrativas. Otra vinculación, ¿no?, con el derecho administrativo, otra rama es el derecho procesal, ¿no? La administración desarrolla todas sus actividades mediante procesos, procedimientos, que llevan a cabo demandas administrativas a través del Poder Judicial, puede ser cuestionadas a través de las acciones contenciosas o procesos contenciosos administrativos, ¿no? Se puede impugnar estas resoluciones, ¿no?, a través de ellos. Con el derecho penal también tiene relación. Por ejemplo, ¿no?, el derecho penal establece claramente en el código cuáles son las normas referentes a los delitos contra los deberes de función y deberes profesionales de la administración pública, delitos contra la administración, la corrupción de funcionarios, los delitos de peculado, asociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, que como producto de la función desempeñada de estos funcionarios, han transgredido las normas de orden administrativo y han beneficiado a ellos o a terceros. Ahí están los delitos contra la administración pública. Lastimosamente en el Perú hemos visto, bueno, últimamente también muchos casos, ¿no?, vinculados, ¿no?, en el derecho penal, pero que se originan netamente como actividades o como funciones administrativas, ¿no? Entonces, tenemos relación, ya hemos visto, derecho constitucional, derecho internacional, derecho procesal, ¿no?, y derecho penal. También hay una relación con el derecho civil, porque sabemos que la relación nace con asuntos primero de personas naturales, tratos, un régimen legal privado, las obligaciones, estas figuras de prescripción, ¿no?, la indemnización, que están vinculadas siempre al derecho administrativo, derecho civil, derecho comercial y derecho registral. El derecho registral y el notarial, sabemos que forma parte de las entes públicas, registros públicos no siguen un trámite de derecho administrativo y constituyen, pues, una organización jurídica del Estado frente, ¿no?, a esta actividad, ¿no?, y administración pública, ¿no? Entonces, recapitulando, es muy importante conocer que dentro de la teoría general del derecho administrativo tenemos, primero, las bases constitucionales, tenemos las bases sociales que busca un estado de bienestar, y aterrizamos al concepto de derecho administrativo, que es el conocido, que es una relación jurídica entre la administración y el administrado. Pero lo que se busca, ojo con eso, lo que se busca es que sea, ¿no?, de línea de manera horizontal, no busquemos la verticalidad, porque estando en un estado de derecho, ojo, estando en un estado de derecho, la consigna es que el Estado y el administrado
sean tratados de manera igual, igualdad de condiciones, igualdad de armas. Porque todo esto se encuentra regulado, ojo, por principios y garantías. Las características, derecho administrativo, el tema humanista, el dinámico, las normas van cambiando, y bueno, el cambio, correcto. También, ¿qué es lo que hemos visto? Las funciones de la actividad administrativa, ¿no? Y es muy importante el tema, muchas veces se confunde la actividad sancionatoria, tema penal, no, no es así. El tema sancionatorio es que el propio Estado, ojo, el propio Estado tiene, ojo, el propio Estado tiene las funciones para poder imponer sanciones de carácter administrativo, siempre y cuando estén en la ley, para que no los pase como sucedió, por ejemplo, en el año 2008, 2009, no, 2018 aproximadamente, de que las faltas infractoras que tenía la Contraloría y que estaba inhabilitando estaban contenidas en un reglamento y una ley, principio de legalidad, y se declaró inconstitucional. Y ahí viene, se controlan jurídicamente, hay un organismo donde poder solicitar, quiero tutela, porque se emitió una ley del Congreso que está vulnerando la Constitución, o hay un organismo autónomo, constitucionalmente autónomo, que está emitiendo disposiciones que van en contra de la ley y mucho más en la Constitución. Entonces, el Tribunal Constitucional ayuda con ese tema, ¿no? Las funciones de la administrativa muy importantes, ¿no? Dentro del sector que tenemos, ¿no? Y las relaciones, pues, del derecho administrativo, las relaciones del derecho administrativo, perdón, que tenemos con el derecho constitucional, porque nace con el derecho administrativo nace con la Constitución, el derecho internacional, tienen las embajadas, por ejemplo, un caso palpable, tienen procedimientos administrativos internos, el derecho procesal nace, no se origina con el control jurídico de los actos administrativos que emite la administración pública y la defensa de los intereses de los administrados, que tiene que ver mucho que cuando se emita un acto puede ser recurrible a través de un contencioso administrativo, o sea, nos relacionamos siempre con el derecho procesal. Derecho penal, clarísimo, el tema de los delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Que ciertos funcionarios realizan pues acciones, ¿no? Que van en contra y tras el ordenamiento jurídico administrativo y también ciertos deberes de la propia función, ¿no? Entonces, estos temas he querido abordar esta noche, distinguidos participantes, con relación a la teoría general del derecho administrativo, teniendo en cuenta, pues, el tema, diríamos, antiguo, histórico, las bases históricas para llegar, ¿no? A los temas modernos del derecho administrativo en general, ¿no? Eso les quería comentar esta noche. No sé quizás si alguien tendría una duda, alguna pregunta respecto a este tema. Si bien es cierto, la teoría del derecho administrativo es muy grande, abarca muchos, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta que hoy en día, para llegar a lo que tenemos hoy respecto al derecho administrativo, han tenido que pasar varias fases, ¿no? Es más, no existía derecho administrativo hace muchos años, porque siempre se pensaba que el derecho administrativo formaba parte del derecho civil, y eso era un graso error, porque el derecho administrativo es una rama necesariamente de derecho público y no de derecho privado. El derecho civil regula relaciones jurídicas privadas, no públicas, ¿no? Bien, muchas gracias, muchas gracias. No sé si alguien tendría alguna pregunta que no me quiera comentar, no lo sé. Todo está claro. Creo que he sido puntual con la hora, sí, ¿no? Sí, sí, doctor. Ok.
Por lo visto no hay más dudas, ha sido una ponencia bastante clara, dinámica y bastante entendible, doctor. En este caso, muchísimas gracias y, estimado doctor, a nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco y todo el equipo de Biloyer, le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias también por la invitación y nuevamente un gusto verlos y espero que haya sido desagradable la ponencia y muchos saludos. Gracias y buenas Listo, muchas noches. gracias. Listo. Bien, estimados participantes, con ello hemos finalizado las dos sesiones que hemos tenido hoy. Recordar que quienes están interesados en adquirir el certificado pueden escribirnos al interno. Que tengan muy buenas noches y gracias.